Muy buen día, bienvenidos a su clase de biología para grado décimo. El día de hoy hablaremos de los principales elementos que componen a los seres vivos. ¿Listo? Esta clase va dirigida a estudiantes del Liceo Nuestra Señora de la Sabiduría y a cualquier persona que esté interesada en el tema. ¿Listo? Entonces, definimos primero qué es átomo. Átomo es la partícula más pequeña que caracteriza o conforma un elemento. ¿Listo? Viene del vocablo o de las dos palabras a y tomos, que es sin división. ¿Listo? Se acuña en dónde? En la antigua Grecia. ¿Listo? Por Leucipo y Demócrito. ¿Qué hacen ellos? Pues alrededor del siglo cuarto o quinto antes de Cristo, ellos acuñan el término átomo, que quiere decir a, sin, y tomos, división. ¿Listo? Entonces, sencillamente, átomo es sin división y ellos plantean que átomo es una partícula que puede, bueno, es la partícula más pequeña que puede conformar la materia, la cual no se puede dividir más. ¿Listo? Entonces, la materia se divide y se divide hasta cierto punto donde encontramos una partícula que ya es indivisible. A eso le llamaron ellos átomo, sin división. ¿Listo? Luego, ya que definimos qué es átomo, elemento. Elemento es una sustancia química, ya, compuesta por átomos con un mínimo específico de protones, de neutrones y en fin de electrones. ¿Listo? Continuamos. La tabla periódica nos sirve para identificar y vamos a observar en qué familias o qué partes de la tabla periódica se encuentran esos elementos que conforman a los seres vivos. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de que existe algo que se llama el grupo CHOMS, que aquí lo tenemos como tal, vamos a señalarlo. ¿Sí? El grupo CHOMS en esta parte, ¿cierto? ¿Qué es el grupo CHOMS? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. ¿Esto? Son el 99% de sustancias que se encuentran en los seres vivos. Llámese seres vivos, plantas, animales, peces, bacterias, en fin, todo tipo de organismo vivo tiene estos bioelementos que se denominan grupo CHOMS. Se van a denominar bioelementos primarios porque son los que están presentes en todos los organismos. Vamos a ver su abundancia en la corteza terrestre, en el universo y obviamente en la materia viva. Entonces, primero en el universo. La gran parte del universo, ¿cierto? O bueno, la materia conocida más de mayor cantidad del universo, vamos a decir que es el carbono, 15%. ¿Listo? Entonces el 15% del universo conocido está formado por carbono. Si vamos a la materia viva como tal, o bueno, primero la corteza terrestre, en la corteza terrestre el carbono va a ocupar un 0,16%, ya que en nuestro planeta hay muchísimos elementos y el que en mayor porcentaje se encuentra es el oxígeno, ya que lo encontramos como O2, ¿cierto? Lo encontramos mezclado con hidrógeno para formar agua y lo encontramos en el ozono y en muchísimos otros elementos, ¿listo? Dentro de la materia viva, somos un 18% carbono, es decir, organismos a base de carbono, pero pues también tenemos otros elementos, como ya lo mencionamos, que era el grupo CHOMS, nitrógeno, hidrógeno, azufre, fósforo, calcio y otros elementos, dentro de ellos hierro y bueno, otros metales y esto, ¿listo? Avanzamos. Entonces volvemos a tabla periódica y les voy a mostrar dónde se encuentran esos elementos. ¿Listo? Si hacemos un zoom, vamos a observar que son elementos que se encuentran que muy cerca entre sí. Es decir, pertenecen a una familia en común, ¿cierto? Aquí los tenemos como tal. Y son muy cercanos en cuanto a grupo y periodo. Entonces son elementos que están con características, como vimos en clase de química, muy similares debido a la organización de la tabla periódica. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué hace que estos elementos sean tan estables y que formen parte de toda la vida? Pues sencillamente una característica principal que es el radio atómico. Como observamos en el gráfico de la izquierda, el radio atómico es la distancia que hay desde el núcleo hasta el último orbital o último nivel de energía. Eso se llama radio atómico, esa distancia. ¿Listo? ¿Cuántos orbitales tiene un átomo, John? Depende del elemento, si observamos, y pues según la organización en la tabla periódica, les voy a mostrar la tablita periódica nuevamente, ¿cierto? Según la organización, entonces tenemos 7 niveles de energía, que son los periodos que se encuentran aquí en el costado izquierdo y son los que van en filas horizontales. Dependiendo del nivel donde se encuentre el elemento, va a tener ese tipo de, o esa cantidad de niveles de energía, ¿listo? Entonces el hidrógeno y el helio, pues tendrán un solo orbital, un solo nivel. Si vemos el ¿Cuánto, litio, 2. Si vemos el sodio y todos los de esa familia, 3. ¿Listo? Entonces es dependiendo de donde se encuentre, cuánto señor. es el máximo? ¿Cuánto 7. es el máximo? 7 niveles de energía.
¿Listo? Según, obviamente, pues la teoría y el modelo atómico de Schrödinger. ¿Listo? Que estábamos viendo para distribución electrónica y todo este tema. Bueno, entonces, el radio atómico distancia del centro al último nivel de energía. Entre el radio atómico sea más pequeño, es decir, tenga menos niveles, sea más cerca, pues los enlaces van a ser mucho más fuertes. ¿Por qué? El enlace atómico resulta de la interacción entre el núcleo del elemento C con el núcleo del elemento D, ¿cierto? Entonces, esa interacción, si el radio atómico es más pequeño, sencillamente la interacción o las fuerzas que ellos tienen van a ser mucho más grandes, es decir, van a ser mucho más estables. Caso contrario, en el elemento A y elemento B, que tienen un gran radio atómico, lo cual quiere decir que son enlaces que se pueden romper con facilidad. ¿Listo? Continuamos. Entonces, entre más pequeño el radio atómico, más estable el enlace. Bien, seguimos. Entonces, principales elementos que componen los seres vivos. Entonces, los elementos, como ya sabemos, por ley del octeto, necesitan ganar electrones para completar 8 en su último nivel de energía. Es decir, para que su último nivel o el match externo esté completo. Todos, exceptuando el hidrógeno y los gases nobles, ¿cierto? Pues tienden a formar, ¿qué? Enlaces con 2 o más elementos. El hidrógeno solo puede formar un enlace, ya que solamente tiene un electrón en su último nivel de energía. ¿Listo? Los gases nobles, como ya lo expliqué, pues son elementos que no se unen con nadie, ya que tienen todo su nivel energético lleno o completo. Tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces no forman enlaces con nada. ¿Listo? Las moléculas formadas por estos elementos tienden a ser más estables por poseer un radio atómico muy pequeño, lo que ya explicamos con anterioridad. Avanzo. Entonces, aquí unos ejemplos de organismos o de seres vivos. Para poder comparar el porcentaje de sustancias o de elementos químicos que encontramos. ¿Listo? Entonces, oxígeno en azul, carbono amarillo, hidrógeno en fin. Vamos a ver que tenemos el humano, tenemos un organismo del género planta, ¿sí? La alfalfa, o sea, unas plantas, y tenemos una bacteria. ¿Listo? Entonces, a pesar de ser de reinos y dominios tan diferentes, tienen un porcentaje muy similar en cuanto a los elementos que los conforman. Ejemplo, oxígeno. En los humanos estamos hablando alrededor del 65%, en las plantas, en específico en la alfalfa, alrededor del 75%, en las bacterias alrededor del 72 más o menos por ciento. Y son porcentajes muy cercanos que podemos evidenciar. ¿Listo? Ahora, la diferencia entre seres vivos y no vivos no radica solamente en los átomos que lo conforman, sino en esa proporción que se encuentran, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en los seres que ya murieron? Pues sencillamente empieza a perder oxígeno, empiezan a perder algunos elementos porque se empiezan a degradar. Los minerales, pues están formados en su mayoría por metales y elementos del grupo o del bloque de P de la tabla periódica. ¿Listo? Avanzamos. Entonces, el tema que vamos a empezar a ver es este. Biología y ecología, macromoléculas presentes en los seres vivos. De ellas tenemos 4. Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Listo? Carbohidratos, ¿de dónde provienen? Entonces, los carbohidratos, pues bueno, son los mismos azúcares, provienen de cereales como el trigo, el maíz, el arroz, en fin, tubérculos como la papa, la yuca, frutas, ¿cierto? Y pues obviamente aquellos que son sintetizados o hechos por el hombre a partir de sacarosa, o sea, caña de azúcar. ¿Listo? Eso por ese lado. Luego tenemos los lípidos, que básicamente son compuestos grasos, formados por ácidos grasos. Pueden ser de origen animal o vegetal. Y pues su función también es energía, acumulación de energía como tal y formación de membranas celulares y otras estructuras del cuerpo. Proteínas, también tenemos de origen vegetal y de origen animal, aunque cuando estemos desarrollando el tema de proteínas nos daremos cuenta que hay unos aminoácidos que son partículas pequeñas de las proteínas que son esenciales, que solamente se consiguen o provienen de origen animal. ¿Listo? De hecho, la evolución del ser humano, si hacemos un recuento histórico, se da gracias al consumo de carne, ya que el consumo de carne pues incrementa el tamaño del cerebro, ¿cierto? Genera producción de nuevas estructuras, incrementa masa muscular, una nueva postura, Pero un desarrollo consumo de de los huesos. carne cocinada, ¿cierto? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque se da esto por el descubrimiento del fuego, ¿cierto? Se asimila mucho más fácil la carne luego de estar cocinada. Como se asimila más fácil, entonces el humano ya no necesita tanto músculo en la mandíbula para desgarrar, sino que sencillamente ese músculo tiende a desaparecer, lo cual da más espacio en la cabeza para que el cerebro se desarrolle. Entonces, pues tristemente para los vegetarianos, ¿cierto?
la evolución del ser humano se da gracias al consumo de proteína animal. ¿Listo? Finalmente, en el periodo vamos a ver ácidos nucleicos, que son ADN y ARN. Entonces ya veremos cada uno de ellos. Nuestro primer tema entonces va a ser carbohidratos, que lo empezaremos la próxima semana. Estaré subiendo videos de ellos, hablando de cada una de las características de los carbohidratos. Viene una Pequeño, pregunta. señora. O sea que, digamos, solo se puede por la proteína animal, no por la que dan algunas verduras. Para el humano es importante el consumo de proteínas y obviamente ya después de que uno se ha desarrollado, es decir, en la etapa adulta, pues un humano puede decidir volverse vegetariano. ¿Por qué? Porque ya el desarrollo neuronal, el desarrollo de conexiones neuronales está finalizando, ¿cierto? Pero en la etapa temprana de formación, es decir, bebé, niños, adolescentes, es necesario el consumo de proteína animal, ya que aporta aminoácidos esenciales. ¿Listo? Ya lo vamos a ver y explicaremos qué sucede cuando, por ejemplo, una madre o una persona no se alimenta pues con suficiente proteína, qué problemas acarrea, en fin, ¿listo? Entonces, carbohidratos, resumiendo, para dejarles la introducción al tema que vamos a empezar a ver, viene de la expresión hidratos de carbono, carbohidratos. ¿Qué nos da a entender eso? Que están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno solamente. Esos son los carbohidratos. Vamos a encontrar tres grandes divisiones que son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Para poder acceder a este contenido y poder entender el tema de carbohidratos, de dónde provienen, cuál es su función, cuál es su clasificación, los invito a que vean mi siguiente video y se suscriban al canal. Muchas gracias, bendiciones para todos, un abrazo gigante.